las de Vittorio De Sica, posteriormente de Fellini, porque eso no se hizo en todos los países. Y yo creo que ahí viene también la admiración que tú has tocado 2 veces a lo largo del programa de los cineastas, de los críticos, de los jóvenes críticos franceses que luego serían los maestros de la Nouvelle Vague. Ese cine en búsqueda de la verdad y que fueron los que realmente descubrieron a Rossellini, ¿eh? Sí. Rossellini, no creas que la admiración yo fíjate era para Fellini o para los no llega demás. De Sica, por ejemplo. Pero yo creo hay una cosa. Para ellos, en teoría, que no habían estado en escuelas de cine, les parecía más fácil seguir el modelo de Rossellini que el modelo de John Ford, porque pensaban que John Ford era muy difícil y era casi inalcanzable porque llevaba el aparato de la industria detrás, mientras que Rossellini, como ellos decían, hacía como borradores de película. Han pasado los años y es mentira. No hacía borradores de películas, hacía películas. Y copiarle era lo más difícil del mundo. Por eso las películas muchas de Godard y estos no llegaban. Exactamente, es que no podían. No, y como curiosamente Truffaut, que critica a todos los anteriores de la industria, acaba haciendo películas pues muy parecidas a los modelos que teóricamente odiaban. No, pero y cada vez más lejanos. Fueron abriendo esos caminos. Has dicho una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Siendo la Nouvelle Vague un movimiento, yo creo, también muy importante en la historia del cine, sobre las obras de la Nouvelle Vague pesa mucho más el tiempo que sobre esta película o sobre las obras de Rossellini, con las excepciones que como siempre porque Rossellini tenía una mirada histórica, eso sí está claro. Esa mirada histórica que puede aplicar a todo. Hay una cosa en una de las entrevistas que es muy bonito. Una cosa, perdóname, que yo soy buen, creo, rosselliniano, que me gusta más esta época que la última suya, porque cuando él descubre el Pansinor, ese objetivo, salvo Sócrates, que es una especie de zoom, digamos que es una especie de zoom. Él tenía tanta prisa ya por contar que ya perdía un poco el sentido y con esa especie de zoom ya trataba de cubrir continuamente, aunque a veces, como en el Sócrates, que es una película producida por esta casa, por Televisión Española, que a mí me parece de la última época la que más me gusta, a mí, porque me parece que es una película que empalma también con Rossellini, que es como, está hablando casi de él, hablando de Sócrates, pero él tenía tanta prisa por contar ya en los últimos años que ya era como una velocidad enorme, contaba las películas. Quería llegar a todo y a mí me parece por eso que esta parte que tú has dicho, la trilogía, y luego el momento de la gran madurez que es Viaje en Italia, eso es increíble. O sea, esa es la película modelo de lo que hubiera supuesto una Nouvelle Vague alternativa a Rossellini. Y como dice Eduardo, eso es lo que le abre cada secuencia de esa película. A Truffaut le abre caminos, o sea, lo de la mujer, esa historia de amor de la mujer al lado, eso sale de todas esas vías. Yo no he visto eso que tú hablas de lo de... Y Robert, aunque parezca lo contrario. Pero evidentemente, tú citas esa película, yo creo que la piedra angular del cine de Rossellini es Viaje en Italia, porque está lo mismo de aquí, están las mismas ruinas, están las ruinas de Pompeya, estas son las ruinas de Berlín. Es la reflexión ante el tiempo y ante la destrucción, o sea, que lo va haciendo cada vez más... Y Stromboli tiene el concepto de abstracción que tiene esta película. Yo estuve la parte de documental y de abstracción que tiene esta película, él cuando se aproximaba a un tema, tanto geográfica como moralmente, se producía una simbiosis perfecta, inesperada, absolutamente inesperada. Y cuando rueda las películas históricas, sea de la Rovere o Vanini o Viva l'Italia, pues es otra mirada completamente distinta, pero si se me permite la comparación, es lo que quizá con la única exclusión del Gato Pardo nunca llegó Visconti. Es decir, hiciera lo que él hiciera con mejores o peores resultados, con más redondo o menos redondo. Cada uno tiene sus preferencias en la época, pues está ahí. Y cuando rueda una película en televisión como La Prise de Pouvoir par Louis XIV, pues bueno, a mí me parece que es sencillamente prodigioso, absolutamente prodigioso. Tú has citado eso. Ahora, y además se puede ver, porque acaba de salir el DVD, cuando se hablaba como lo más grande que se había hecho nunca, La caída de los dioses de Visconti, la caída de los dioses, el Götterdämmerung, es esta película. Este es el Götterdämmerung, de verdad. No, la otra era una película que la ves ahora y esa sí está envejecida porque está muy discursiva y como muy... La casa de los nazis, con ese general vestido impecablemente de verano, con ese traje claro, pasando la mano por un niño y entrándolo en la casa. Esa subida por las escaleras, esa familia que está dándose el esmalte de las uñas, la mujer le está dando, como tú dices, esas dos secuencias valen por la caída. Eso es el horror. Y no Helmut Berger vestido de chica. No, además pero Caída de los dioses tampoco la pongamos como la obra maestra de Visconti, que no lo es, José. No, pero es que yo creo que Visconti nunca se ha acercado. Pero daros cuenta que además se distingue muy bien eso. Por eso yo digo que Visconti también se adelanta con hace fragmentos
planos dentro de una idea general que él tiene y luego lo va sumando para dar la idea total. Porque en esa casa el general alemán y los demás actúan de acuerdo con el militarismo reinante en tiempo del nazismo. Sí. ¿Te das cuenta, no? Eso lo marca claro, muy es bien. el nazismo que sigue perviviendo en las ruinas de Y Berlín. respecto al Pancinor, es que yo tengo recuerdo, bueno, yo trabajé mucho con Jorge Herrero. Hice mucho documental con Jorge Herrero y trabajé en las largometrajes y tal, que hizo Sócrates y que conocí muy bien a Rossellini. Pero recuerdo sobre todo una conversación en Barcelona después de uno de estos simposios, no era de Rossellini, pero coincidimos en un coche, Eduardo Bruno, el de Filcrítica, un experto en Rossellini, como otro amigo mío, Adriano Apra, que es posiblemente otro de los grandes especialistas en Rossellini. Y Jorge. Entonces Jorge estuvo explicando lo que él veía de Rossellini y tal. Y claro, no le entendían, porque Jorge en un momento determinado, en Sócrates, puso el Pancinor y hizo con un montón de gente, con un solo plano, iba siguiendo. Y Jorge dijo, perdóneme, Roberto, y tal, ¿por qué no hacemos un par de primeros planos y tal? Y Rossellini dijo, no, pero es que ganamos tiempo, pero al final hizo los planos. No cuadraban los planos, porque con el Pancinor buscaba que hubiese una continuidad espacial y temporal en que los personajes tuviesen su vida en cada momento que la cámara pasaba Aquí lo hace por también, ellos. Temporalmente, para evitar planificación cortada, por razones económicas, a lo mejor, de iluminación, etcétera, pero la cámara siguiendo a los personajes será una elección presupuestaria, pero él la integra de tal manera que es la manera sin ningún tipo de corte. La discusión de los dos hermanos es un plano larguísimo, es un plano perfectamente rodado. Yo veo ahora con las películas de Rossellini, para llevarla a su terreno, como en esas huellas de los egiptólogos o de cualquier, o en Pompeya, donde llega, que sale una vasija y tienen que limpiarla con el pincel y está rota y tal. Esas son las películas de Rossellini, pero hay que construirla. Sí, y al final eso es lo que sale. Hay que pegarlo bien, eso. Y hay que ver lo que falta y tienes que ponerlo tú, porque él te lo ha dejado para que no lo ponga. Es como eso, como una especie, como una huella, una reliquia, algo que sale, que no sale completo, porque está llena como de agujeros que en las películas, que tú tienes que rellenarlos. Lo que pasa es que nuestro tiempo lo ha rellenado. Claro. Ha ido rellenándolo cada vez más en el concepto del amor en Viaggio en Italia. Sí. Como es esa película, esa crisis de un matrimonio y que está contada en el primer plano, en un viaje. De todas maneras, los directores siempre son muy dependientes, claro, del mercado propio, que es aquel que les marca, en principio, el fracaso o el éxito de su obra. Y Rossellini, en ese sentido, fue perdiendo de una forma los adeptos en Italia, en el público en general. Yo creo que una vez lo dije ya. Público complicado, con una crítica muy politizada también. No, pero aparte de eso, yo recuerdo haber visto... Hay que hacer alguna... Yo India la vi en televisión primero en Italia. Y luego hizo una versión, no, sí, pero es que esos defensores no le permiten seguir trabajando, son buenos para su historial. Pero yo he visto en un cine muy pequeño, en el centro justo de Roma, porque esas salas que quedaban muy cerca de donde vivía, luego vi que había vivido Sandro Pertini y tal. En esa sala, el pase de India en color y todo, me montó unos pateos, una cosa impresionante. No le querían. El público de la sala, el público normal, el de las 5 de la tarde, ese no. Y fueron retirándole su confianza. De aquí los productores... Yo creo que tienes razón, pero por dos razones. Yo coincido contigo. Primero, él siempre hacía lo que creía que debía de hacer sin sujetarse a determinadas modas. Si situamos India a mitad de los años 50, creo que el viaje a la India, que fue 56, 57, creo que se estrena en 58, ahí primero lo que hace Mi viaje a la India y después India, ¿no? El cine italiano está en otro camino radicalmente distinto. En segundo lugar, sus posiciones públicas y la crítica también, por otro lado, van en sentido realmente divergente, prácticamente casi desde el comienzo de los años 50, desde que el Partido Comunista, que está, como tú dices, Carlo Lizzani, que rueda parte del periplo del niño, entre el paseo final por las ruinas, etcétera, deja de alguna forma pensar que es un compañero de viaje, le empiezan a atizar la badana, que es el momento en que la Nouvelle Vague, los cahiers del cinema le dan un prestigio que en Italia está perdiendo. Él es insobornable. Y luego, por otra parte, también es cierto, y también quería decirlo, que en todas las películas de
de Rossellini hay mucho suyo. Él hace las películas muy pegado a su propia biografía. Cuando está rodando Viejo en Italia, sus circunstancias personales le influyen, como Stromboli totalmente. Aquí también. La historia con Roswitha, etcétera, la separación de su mujer, las historias de amor, están ahí casi todas perfectas. Eduardo, pero fijaros, él se casa y tiene una historia de amor con, vamos a decirla más, pero una de las más importantes estrellas de la historia del cine. Es que eso influye. Antes con Magnani. Pero no le